a otro webinar de MCX. Bienvenidos a su comunidad. Como siempre les decimos, MCX es ese espacio en donde nosotros como marketers, como profesionales, podemos debatir, podemos actualizarnos, podemos estar en constante interacción con otros profesionales. Esta es su comunidad y como siempre agradeciéndoles el tiempo que se toman para asistir a estos webinars, asistir a este poquito de valor que les queremos dar en estas épocas de cuarentena. Entonces, muy agradecido con ustedes, invitándolos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales como MCX México en Facebook y en LinkedIn. Allí van a poder encontrar todo el calendario de webinars que tenemos para ustedes cada martes y jueves desde hace, bueno, incluso en MCX en Facebook también pueden encontrar las repeticiones de los webinars pasados que hemos estado venido haciendo desde hace 3 semanas. Entonces, pues allí está el contenido para ustedes, allí está el calendario, como les mencioné, de los webinars que siguen. Y al final de cada webinar siempre enviamos una pequeña encuesta, es algo para que nos puedan dar su feedback y ahí pueden expresar todos sus comentarios con respecto al horario, a la dinámica que llevamos, a la temática, a los autores o speakers que quieren que participen con nosotros. Entonces, les pedimos que la contesten de favor, a todos les va a llegar por correo y bueno, invitarlos a que sigan colaborando y sumándose cada día con MCX. El día de hoy tenemos un webinar bastante especial. Es un webinar que personalmente he estado esperando desde hace tiempo. A Alain lo conozco desde SOMAR. SOMAR es ese gremio que concentra a las agencias de investigaciones, de insights en Europa y es a nivel mundial. Lo conozco desde allí hemos interactuado un poco. Alain es una persona que cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación de mercados, en investigación social y de opinión pública. 23 de ellos como CEO de Grupo Radar. Más adelante les platicaré un poquito de esto, pero es una agencia, imagínense, que eh, reside en Uruguay. Es una agencia que se ha encargado de ser pionera de muchas cosas en Uruguay. Así como él, mira, él siempre ha estado en la búsqueda de innovación, de aplicaciones de nuevas metodologías de investigación y técnicas de revelación de datos. Ha sido pionero en Uruguay de paneles de medición de fidelidad de marcas y en las encuestas de intención de voto por allá en el 98, en la generalización del uso de las encuestas telefónicas en el 99. No, es un maestro de la investigación. Y en el 2018, que es donde yo me topo con él, fue electo Council Member de SOMAR para el periodo 2019-2020. Entonces, una persona con muchísima experiencia y hoy está con nosotros para regalarnos un poquito de tiempo y explicarnos un poco a través de este webinar de por qué la investigación y por qué el marketing siguen en épocas de cuarentena. Entonces, sin más que decir, dejo con el escenario a Alain. Bienvenido, este es tu casa y vamos a darle. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches a todos. Bueno, noches aquí, todavía tardes allá en México. Yo estoy en Uruguay, en Montevideo. Estoy sentado en mi casa, como seguramente la mayoría de ustedes. Y bueno, como dijo Alfredo, hace 30 años, cumplí 30 años de investigación de mercado en el mes de septiembre. 23 de ellos como, bueno, fundador y CEO de mi propia empresa. Y lo que quería contarles un poco es cómo a través de los años, estos 23 años de tener mi propio negocio de investigación de mercado, tuve que reinventarme permanentemente, reinventar mi negocio, y siempre fueron las crisis, ya sea crisis del país entero o crisis de mi propia empresa en particular, que me hicieron reinventarme, transformarme, cambiar el rumbo, en definitiva. Y cómo quisiera mostrarles algunos ejemplos de cómo reinventé mi actividad. En realidad nunca inventé la rueda, simplemente copié lo que se estaba haciendo ya en otra parte del mundo. No se crean que fui el inventor de la pólvora. Entonces,
A partir de mi experiencia, mi modesta experiencia en un modestísimo país de 3 millones de habitantes que tiene las dimensiones del estado de Sonora, para que tengan una idea de las dimensiones de Uruguay, los que no la tienen, tenemos más o menos la superficie del estado de Sonora y Montevideo tiene más o menos la población que tiene Monterrey. Entonces, es una muy modesta escala en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a dimensiones del mercado, pero eso tiene una enorme cantidad de ventajas, que es que es posible innovar bastante fácilmente. Más difícil es facturar con la innovación, pero eso es otro problema. Y bueno, quería contarles algo de mi propia experiencia. Entonces voy a compartirles una presentación que hice. Estoy viendo algunos asistentes a este webinar que ya vieron parte de esta presentación en alguna otra oportunidad. En particular, el año pasado estuve en México en la conferencia de AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, y presenté en una reunión con directivos de AMAI parte de esta presentación que van a ver. Voy a compartir mi pantalla aquí. Perdón. Acá estoy. Bueno, le puse el título de una nota que escribí en LinkedIn hace unos días, hace algo más de un mes, y a raíz de la cual me contactó Alfredo, que es la vida sigue y la investigación de mercados también. No es por esta crisis que vamos a dejar de trabajar ni de hacer investigación de mercado. Y quiero empezar con esta cita que la tenía en una vieja presentación que hice hace unos años, y es de Simon Chadwick, el editor de la revista Research World, que es la revista de SOMAR, la revista de la Asociación Mundial de Investigadores del Mercado. Y Simon Chadwick, que era el editor de Research World, decía en aquel momento, el título del editorial de la revista era Irreversiblemente Digitales. Y decía, no es solo nuestro entorno lo que está cambiando, la forma en que vivimos nuestras vidas está cambiando. Desparramamos nuestras vidas en Facebook, tuiteamos cada uno de nuestros pensamientos y opiniones, posteamos nuestros videos en YouTube y blogueamos a diestra y siniestra. Surfeamos Internet constantemente y haciéndolo dejamos una larga huella de comportamiento online. Todo esto significa datos, enormes cantidades de datos. Esto lo escribió en el año 2011 y imaginando qué es lo que sería la investigación de mercado en el 2020. Y me gusta mostrar esto porque si no hubiera puesto que esto fue escrito en octubre del 2011, cualquiera de ustedes seguramente podría decir que esto fue escrito ayer, porque esto sigue vigente hoy y bueno, era un poco premonitorio lo que escribió Simon Chadwick en el año 2011. Pero voy a volver sobre esto, o sea, empecé por el final, empecé por la conclusión, y voy a volver para atrás a partir de ahora y contarles un poco lo que ha sido mi trayectoria. Las crisis aceleran los cambios y también los aceleran en investigación de mercado. Si alguno de los que están en este webinar supera los 50 años, y sé que hay por lo menos uno, reconocerá la tapa de este disco de vinilo de Supertramp, una banda pop que fue muy icónica en los años 70 y principios de los 80. Crisis, What Crisis se llamaba el álbum, y esta era la tapa del álbum, y me acordé de este disco hace unas horas cuando estaba preparando esta presentación. Bueno, más allá de la ironía o del sarcasmo, en el año 97, cuando abrí mi empresa, yo venía de trabajar 7 años en una empresa de investigación de mercado, que era la filial uruguaya de un grupo argentino, que después mi ex jefe
compró su parte y terminó siendo una empresa 100% uruguaya, se llamaba IPSA, cuando era el grupo IPSA, y después se llamó Julio Brenner y Asociados. Bueno, de ahí yo me fui en el año 97, después de trabajar 7 años, y dije, ¿qué es lo que más sé? Lo que más sabía era de retail, investigación de retail. Yo hacía auditoría de comercios minoristas, no sé cómo la llaman en México, si auditoría de retail o auditoría de comercios minoristas, retail audit. Eso era de lo que yo más sabía, y de muestreo para auditoría de retail. Y entonces pensé que eso iba a ser en lo que mejor me iba a ir. Entonces arranqué la empresa con esa actividad como centro, como foco. Y rápidamente me di cuenta que todas las empresas que yo estaba tratando de conseguir como clientes no me estaban siguiendo. No iba a lograr despegar con esa actividad únicamente, que era de la que yo más sabía. Entonces, se me estaba acabando el dinero del préstamo familiar con el cual había arrancado mi empresa, y tenía que tomar una decisión muy rápidamente. O cambiaba de foco, o mi empresa iba a tener que cerrar. Y entonces tuve la suficiente lucidez en ese momento como para decir, cambio de foco rápidamente. Y entonces me diversifiqué a una velocidad supersónica para lo que era la época, y empecé a hacer cualquier otra cosa, investigación cualitativa, salí a buscar una psicóloga que pudiera trabajar conmigo en investigación cualitativa, empecé a hacer investigación de opinión pública, empecé a abrir el abanico porque si no, mi empresa iba a cerrar. Y eso fue una forma, la primer reinvención de mi propio negocio que tuve. Luego vino el año 98 y con él la campaña electoral previa a las elecciones nacionales del año 99. Era muy novedoso, era la primera vez que habían elecciones internas obligatorias, elecciones primarias obligatorias para todos los partidos el mismo día. Y rápidamente me di cuenta que ese era un tema que me encantaba la política y quería dedicarme a hacer investigación de opinión pública, encuestas de intención de voto, pero era una especie de oligopolio en ese momento en Uruguay. Habían 3 empresas que se disputaban el mercado y que eran muy prestigiosas y en unos cuantos años, y me iba a ser muy difícil abrirme paso ahí, y sobre todo necesitaba un medio de comunicación que difundiera los resultados de las encuestas que yo hacía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, acá hay que ser disruptivo, porque si no soy disruptivo en algo, nadie va a contratarnos. O sea, nadie va ni siquiera a escuchar el ruido que pueda hacer Grupo Radar en las encuestas de opinión pública. Entonces se dieron 2 cosas. Una, que encontré un medio que no era un medio tradicional, era un semanario que era el semanario no oficial de la Cámara de Industrias del Uruguay, cuyo director le interesó, no sé, por qué le gustó nuestro proyecto. Y por otro lado dijimos, vamos a arrancar desde el inicio con encuestas telefónicas en lugar de encuestas face to face. Y eso era lo disruptivo en ese momento. Porque en el año 98 convencer que una encuesta telefónica a líneas fijas era tan válido como una encuesta face to face, con una muestra probabilística de hogares, y manzanas, y localidades, y bla, 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 eso era tremendamente disruptivo. Y nos jugamos a eso, porque ya solo el hecho de hacer encuestas telefónicas ya hizo hablar de nosotros. Hizo que los medios empezaran a averiguar qué era lo que estábamos haciendo, y qué era lo distinto, y por qué eso era válido. Y nos permitió tener debates, tuvimos que ir a hacer debates en televisión, en radio, sobre por qué las encuestas telefónicas eran válidas, eran tan válidas como las encuestas face to face para encuestas de intención de voto. Imagínense hoy tener ese mismo debate. Por suerte nos fue bien, tuvimos resultados muy acertados, mandan por ahí, pueden encontrar las notas periodísticas que decían que tanto en las encuestas, tanto en las elecciones internas como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en la segunda vuelta, fuimos la empresa que estuvo más cerca de los resultados reales. Quizá algunos lo llaman suerte de principiante, pero nos fue muy bien con ese cambio de metodología, y provocamos también que otras empresas empezaran a mirar a ver cómo era eso de las encuestas telefónicas. Luego vino
la crisis del año 2002. En el año 2002, en toda la región, en Uruguay, Argentina, Brasil, hubo una crisis financiera terrible, que empezó en Brasil en el 2000, siguió en Argentina en el 2001, y nosotros, como un castillo de naipes, nos caímos también en el año 2002, con una corrida bancaria, toda la gente sacó el dinero de los bancos, se cortó la cadena de pagos, nadie le pagaba a nadie, nadie contrataba a nadie, y teníamos que encontrar alguna forma de salir de esa crisis. Y en lugar de quedarme en mi rincón llorando y pensando en cómo iba a cerrar la empresa, hice el esfuerzo de ir a una conferencia de SOMAR, a la conferencia latinoamericana de SOMAR. Si mal no recuerdo, ese año fue en Ciudad de México. Y en un almuerzo me senté al lado de un señor que estaba hablando en inglés al lado mío, y me di cuenta que era francés, y yo había hecho toda mi carrera en Francia, había estudiado en Francia. Entonces le pregunté, ¿vos sos francés? Y dice, sí, conversamos. Resulta que él había emigrado de Francia a Estados Unidos, a Miami, tenía una empresa que se dedicaba exclusivamente a las investigaciones sobre productos farmacéuticos, y hacían encuestas a médicos y a farmacéuticos para los laboratorios internacionales. Y me contó algo que me hizo clic en la cabeza. Me dijo, yo hacía encuestas en Francia, antes de irme a Estados Unidos, hacía encuestas a médicos y farmacéuticos por correo. Él les mandaba los formularios por correo, los médicos completaban los formularios y se los reenviaban por correo. Y hubo una huelga, creo que, supongo que en México también le dicen huelga, una huelga del correo muy larga, que le destrozó el negocio. Porque no tenía forma ni de enviar los formularios, ni de recibir los formularios. Imagínense de cuándo estamos hablando. No estamos hablando del Paleolítico, estamos hablando de fin de los años 90. Y entonces se le ocurrió que en lugar de mandarlas por correo, mandarlas por fax. Y al mandarlas por fax, empezó a ahorrar una cantidad de dinero que se convirtió en mayores utilidades. Entonces, no solo eso funcionó, y funcionó perfectamente bien, mandaba los formularios por fax y se los reenviaban completados por fax, sino que además ganó más dinero que antes. Entonces, conversando, empecé a ver la posibilidad de exportarle servicios. Y le pregunté, ¿cómo estás haciendo hoy las encuestas telefónicas a médicos en América Latina? Y me contestó que las estaba haciendo desde un call center en Miami con encuestadores inmigrantes, cubanos, puertorriqueños. Y dije, capaz que podríamos hacértelas desde Uruguay. Y como decimos acá en Uruguay, con un alambre y un chicle, empezamos a hacer encuestas para esta empresa. Hicimos 20 casos para Perú, a médicos de Perú, desde Uruguay. Sin ninguna infraestructura, sin call center, sin central telefónica, nada. Y funcionó muy bien. Porque, ¿qué pasaba? Con la devaluación que había tenido el peso uruguayo, éramos muy competitivos frente a otros países. Y cuando me di cuenta de eso, que la diferencia de costos de mano de obra era enorme entre Uruguay y Estados Unidos, entonces dije, acá hay una oportunidad interesante. Entonces, le hicimos esas 20 encuestas, después nos dio más encuestas, y después más encuestas, y finalmente terminó desmantelando el call center que tenía en Miami para pasar a subcontratarnos todos los campos que hacía para América Latina, y empezamos a hacerlo desde Uruguay. Y eso me permitió, en plena crisis financiera, cuando las empresas estaban cerrando, me permitió montar mi propio call center de 16 posiciones que trabajaban en 2 turnos, y empezábamos con encuestas a médicos en México, empezábamos con España a las 5 de la mañana de Uruguay, y terminábamos a la 1 de la mañana haciendo encuestas a México. Hicimos decenas de miles de encuestas, y eso fue lo que nos permitió salir de la crisis. O sea, cómo la crisis provocó que se nos ocurriera la posibilidad de vender servicios, de ser subcontratistas de una parte de la cadena de la investigación de mercado para empresas colegas. Y eso después empezamos a vendérselo a otras empresas, ese mismo servicio, de hacer encuestas desde Uruguay, encuestas telefónicas desde Uruguay, usando la telefonía IP, montamos un call center,
Empezamos a usar la telefonía IP para las llamadas internacionales, que era algo muy novedoso en aquella época, y eso nos salvó la vida. Nos salvó la vida y durante muchos años pudimos vivir de eso, hasta que, bueno, otros países empezaron a ser más baratos que nosotros, como por ejemplo Filipinas. Pero bueno, eso es otra historia. Pasó el tiempo, en el año 2014 había una nueva campaña electoral en Uruguay, nuevas elecciones nacionales, y la competencia en precios se había vuelto absolutamente imposible. O sea, competir en precios con encuestas telefónicas, ya todos hacíamos encuestas telefónicas, y hacer encuestas telefónicas se había vuelto una guerra de precios que no tenía fin. Entonces, dije, acá hay que cambiar de metodología, hay que pasar a otra cosa que nos permita abaratar los costos significativamente sin perder tanta rentabilidad. Y empezamos a hacer encuestas online. No era la primera vez que hacíamos encuestas online, pero sí era la primera vez que las masificábamos y las aplicábamos a las encuestas de intención de voto. Y eso era una jugada, no diría de póker, pero bastante arriesgada, porque las encuestas de intención de voto son las únicas en las que hay una prueba al final, que es el resultado real. ¿El resultado real corresponde a lo que decían las encuestas o no corresponde? Y ahí nos jugábamos buena parte de nuestra credibilidad y buena parte de la credibilidad de las encuestas online. Y entonces, como una crisis que comenzó con una guerra de precios implacable, nos hizo otra vez salir de los think out of the box, ¿no? Salir de la caja y empezar a pensar en cambiar la metodología, cambiar la técnica de relevamiento de datos. Obviamente eso hizo mucho ruido, lo cual nos hizo bien, y como nos fue bien, una vez más, en los resultados de las encuestas, les voy a mostrar ahora, nos permitió encontrar una nueva oportunidad de negocio a partir de una crisis. Luego, en 2016, tuvimos otra crisis que fue ya más individual, ¿no? Fue una crisis de la empresa por la peor combinación posible de malas decisiones comerciales y financieras y algunos errores humanos, y, en fin. Estaba realmente al borde de tener que decidir si seguía la actividad, la reducía al mínimo, cerraba la empresa, y entonces se me ocurrió, y en eso tuve un empujón importante de mi esposa, que estaba muy acostumbrada a trabajar en forma remota, y me dijo, ¿por qué tenés oficinas? ¿Por qué seguís teniendo oficinas? Para una empresa que vende servicios a otras empresas, ¿cuántos clientes han ido a tu oficina en el último año? Y los contaba con los dedos de una mano. Entonces, como último recurso, y realmente para bajar los costos fijos drásticamente, decidí no tener más oficinas. Y en el 2006 nos fuimos todo el equipo a trabajar online, a trabajar en la nube, cada uno desde su casa. Primero como una forma provisoria, como una solución provisoria, y después vimos que funcionaba. Y que todos nos sentíamos cómodos con eso, especialmente mi equipo, que eran todos millennials. Yo era el más veterano de todos, por lo tanto fui al que le costó más el cambio, pero al final me acostumbré. Y nos dimos cuenta que podíamos perfectamente trabajar usando plataformas como la que estamos usando ahora para comunicarnos, juntarnos una vez por semana. Contraté una empresa, Rebus, es una multinacional, que ofrece el servicio de secretaría y de dirección postal. Entonces seguimos teniendo una dirección en el World Trade Center, que queda fantástico, pero en realidad nosotros trabajamos cada uno desde su casa, o desde un bar, o desde donde nos agarre el viento. Y funciona fantásticamente bien. Eso es lo asombroso. Descubrimos que funcionaba muy bien y que nos sentíamos cómodos y que a ningún cliente le importaba eso. Y eso fue un descubrimiento. Entonces nos hicimos socios del club ejecutivo, lo que sería el equivalente de Ciudad de México del piso 51, acá se llama piso 40, para poder tener reuniones con clientes en un lugar más agradable. Contratamos un día por semana, nos juntamos en un cowork para poder vernos las caras y poder ver otras caras de otra gente que trabaja en otras cosas y no transformarnos en cavernícolas, pero básicamente seguimos trabajando cada uno desde su casa. Y en una empresa que vende servicios es algo absolutamente factible, posible,
y solo depende de la confianza recíproca que tengan trabajadores y empleador sobre el tema de los horarios. No hay necesidad de controlar horarios, cada uno es responsable de lo que hace y responde por el trabajo y no por un horario. Y finalmente, en el 2020 se viene el coronavirus. Y el coronavirus nos agarró seguramente mejor parado que otras empresas, colegas o de otra rama de actividad, primero porque ya hacía 4 años que estábamos trabajando en forma remota, y segundo porque ya veníamos tratando de redireccionar toda la actividad nuestra de investigación a plataformas online. Tanto las encuestas, tanto los trabajos cuantitativos como los trabajos cualitativos. Quería agregar también que en el 2016, cuando nos fuimos a trabajar en la nube, nos dimos cuenta también que para hacer encuestas telefónicas, habían una cantidad de soluciones de centrales telefónicas online en la nube que permitían que un encuestador o una encuestadora que trabajaba desde su casa, en el horario que quería, conectándose a la hora que quería, simplemente tener una rutina de trabajo, y podía conectarse a una central telefónica en la nube y hacer las encuestas desde su casa en el horario que mejor le convenía. Nosotros podíamos tener una supervisora instalada en cualquier lugar del Uruguay, no teniendo más un call center fijo con 16 personas amuchadas en un mismo espacio, sino cada uno trabajando desde su casa. Teníamos la posibilidad de contratar, por ejemplo, mujeres grandes que residen en el interior del Uruguay y que no tienen otra posibilidad de conseguir trabajo, y fue una oportunidad de conseguir trabajo para ellas, y sin necesidad de tener una central telefónica fija en un lugar fijo, con cubículos uno al lado del otro, con personas haciendo encuestas. Bueno, entonces el coronavirus nos agarra con seguramente un poco mejor parado, pero nos obliga también, al igual que otras empresas, a pisar el acelerador hacia las plataformas online y hacia la investigación online, porque ya las investigaciones face-to-face o los focus groups presenciales se han vuelto imposibles. Entonces, quiero mostrarles algunos datos que surgen de un estudio que hace ESOMAR a nivel de 130 países en el mundo. Este es el reporte del año 2018, porque el del 2019 todavía no fue publicado. Entonces, son datos del 2018. La media mundial sobre el 100% de la facturación de las empresas de investigación de mercado, de la suma de los 3 tipos de encuestas, online, telefónica y face-to-face, de ese 100%, el 65% de la facturación es online. Es de investigaciones, de encuestas online, de estudios cuantitativos online. En América del Norte, el 71%, en Europa el 65%, en la zona Asia-Pacífico 56%, en América Latina el 28%, en Medio Oriente el 14%, en África el 11%. Realmente estamos muy lejos en América Latina de la media mundial y muy lejos de otras regiones. Y le voy a mostrar que Uruguay, que también está un poquito por debajo de la media de América Latina, 26%, y no es una cuestión de la penetración de Internet, o que la penetración de Internet es baja, o que la gente no contestaría una encuesta online. Les voy a mostrar algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho y de cómo es posible hacer encuestas online con recursos bastante más limitados que las encuestas telefónicas o las encuestas face-to-face. Algunos datos sobre Uruguay para ponerlos en contexto. En el 2009, voy a mostrar algunos datos de cómo varió del 2009 al 2019. En el 2009, el 63% de la población del Uruguay vivía en hogares con computadora, alguna computadora de cualquier tipo. En el 2019, 10 años después, 96% de la población vive en hogares con algún dispositivo con acceso a Internet. Hace 10 años, el 18% se conectaba a Internet por lo que llamábamos la banda ancha móvil, ese pendrive, esa especie de pendrive que se conectaba a la computadora para poder tener acceso a Internet. Bueno, hoy el 75% de la población vive en hogares con Wi-Fi. Hace 10 años, el 55% de la población era usuaria de Internet. Solo un 9% de los de 0 a 5 años y el 13% de los mayores de 65 años. 10 años más tarde, el 91% de la población es usuaria de Internet.
67% de los 0 a 5 años, de los preescolares, y el 72% de los mayores de 65 años. Hace 10 años el 23% se conectaba desde un cibercafé, parece la prehistoria. 14% se conectaba, se iba a la casa de amigos o de familiares para poder usar internet. Y solo un 3% se conectaba desde lugares públicos. 10 años más tarde, el 51% dice conectarse en tiempos muertos, en la sala de espera de un médico, haciendo la fila para tomar el ómnibus, el 42% en lugares públicos, y el 37% se conecta en el transporte público. No creo que sea muy diferente en México. El usuario promedio de Internet usa Internet, más que se conecta, 7.2 horas por semana, y 4.7 horas por semana, por día, hace 10 años, 4.7 horas por semana en los niveles socioeconómicos bajos. 10 años más tarde, en el 2019, el usuario promedio se conecta 6 horas, pero por día, no por semana, y 5.2 horas en los niveles socioeconómicos bajos. O sea, no solo aumentó tremendamente la cantidad de horas de uso, sino que además aumentó enormemente, se redujo enormemente la brecha entre niveles socioeconómicos. La brecha digital, la famosa brecha digital, se redujo significativamente. Hace 10 años el 75% de los usuarios de Internet usaba el mail, el 60% chateaba, y chateábamos por MSN, el 36% miraba videos en YouTube y el 38% usaba redes sociales. 10 años más tarde, la casi totalidad de los usuarios de Internet chatea por WhatsApp, el 81% usa redes sociales, el 76% mira videos en YouTube, y bajó el uso del correo electrónico, el 65% usa el correo electrónico. Y eso quiero que recuerden este dato porque es importante cuando veamos la metodología, la técnica de relevamiento de datos que estamos usando, que es no usando paneles a los cuales se invita por correo electrónico a participar de una encuesta, sino que usamos las redes sociales para captarlos. Hace 10 años el 42% ni siquiera notaba la existencia de la publicidad en Internet. Hoy el 27% ha realizado alguna compra ya. Hace 10 años, 27% había realizado alguna compra online. 10 años más tarde, en el 2019, el 77% mira espontáneamente lo que postean las marcas y las empresas, videos, textos, fotos. Casi la mitad comparte esas publicaciones con otros usuarios, y el 55% sigue celebrities, influencers. O sea, ¿cómo ha cambiado completamente las actividades que hacemos en Internet? Y hoy también el celular es el dispositivo más usado para acceder a Internet por el 84% de los usuarios de Internet. Esto es muy importante porque cuando nos dicen, sí, pero en mi país la penetración de Internet es muy baja. Bueno, quizá en los hogares sea baja, pero cuando empezamos a mirar la cantidad de gente que tiene un smartphone y que busca cualquier lugar para poder conectarse a Internet desde el smartphone, en un bar, en un restaurante, en una plaza pública, la cantidad de lugares, los negocios, la gente entra y lo primero que pregunta es ¿cuál es la clave de la Wi-Fi? Entonces eso hace que, eso es una demostración de que es absolutamente factible hacer encuestas online, porque además, y eso es empírico lo que les voy a decir, el 80% de la gente que contesta las encuestas online lo hace desde un dispositivo móvil, no desde una computadora. Entonces no tenemos que pensar en términos de cuál es la penetración de Internet en hogares, sino cuál es la penetración de Internet entre la población, y no importa desde qué dispositivo ni desde qué lugar. Cada usuario de WhatsApp integra 5 grupos en promedio, lo cual hace que WhatsApp se transformó en la red social número 1, porque nos enteramos de las noticias, nos enteramos de los chistes, de los memes, por nuestros grupos de WhatsApp antes de verlos en las redes sociales. Estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes y tenemos 1.2 millones de usuarios de Netflix. 60% usa Netflix desde un Smart TV. El 78% de los usuarios de redes usan Facebook, el 58% usa Instagram, el 25% usa Twitter. El usuario promedio de Facebook tiene 350 amigos entre comillas, y el usuario de Instagram sigue en promedio, 250, cuenta, me falta un 0 ahí.
Hay 2.3 millones de personas con smartphone en un país de 3 millones de habitantes, y el 60% de los usuarios de Internet ha comprado productos y servicios online en el último mes. Entonces, cuando empezamos con las encuestas online y a extenderlas a las encuestas de opinión pública, a las encuestas de intención de voto, arrancamos con 4 hipótesis que eran a demostrar. La primera es que no habían diferencias significativas en una muestra online y una muestra telefónica o face-to-face. Que el problema no era que la muestra fuera aleatoria o no, vamos a volver sobre ese punto, sino que la muestra tuviera la misma composición sociodemográfica que la población, que el universo de estudio. La segunda hipótesis es que la clave, esto lo decía hace un minuto, no es la aleatoriedad, sino una correcta ponderación de los resultados. Obviamente una encuesta online siempre va a tener algún sesgo. Por ejemplo, nuestras encuestas de intención de voto siempre tienen un sesgo hacia la izquierda, tienen un sesgo hacia nivel socioeconómico más alto, pero eso se puede corregir perfectamente ponderando los resultados según variables conocidas, por ejemplo, el voto anterior, por ejemplo, la composición real de la población según nivel socioeconómico. Y en definitiva, el resultado termina siendo el mismo que con la vieja metodología de las encuestas face-to-face aleatorias en hogares. La tercera hipótesis es que las muestras aleatorias, ya sean telefónicas o face-to-face, ya no son más aleatorias. Y esto es muy importante porque cuando vemos una ficha técnica que dice nivel de confianza del 95% y margen de error máximo de más o menos 3.4, es falso porque las muestras aleatorias dejaron de existir. Antes podíamos diseñar una muestra aleatoria de localidades, manzanas, recorrer la manzana en sentido horario o antihorario, tocar timbre cada 3 casas y que la persona nos atendiera y nos respondiera. Bueno, hoy esto se ha vuelto imposible en Uruguay y en el resto de América y en el resto del mundo, porque la gente no abre la puerta, porque la gente no tiene tiempo, porque hay barrios en los que ni siquiera se puede entrar, ya sean de nivel socioeconómico muy alto o en barrios muy marginales. Y las encuestas telefónicas pasa lo mismo. Antes lo hacíamos a líneas fijas, ahora la gente ni siquiera atiende la línea fija, si es que tiene un aparato conectado a la línea fija o solo lo tiene para poder tener internet en la casa. Y los celulares, ya la gente no atiende un número que no conoce. Entonces, si diseñamos una muestra aleatoria con todas las de la ley y empezamos a llamar a cada uno de esos integrantes de la muestra aleatoria, supongamos que son 1000 casos, y al final resulta que solo nos contestaron 200, y entonces vamos a llamar a los números suplentes, y a los suplentes de los suplentes, y a los suplentes de los suplentes de los suplentes, hasta que finalmente la muestra se transforma en las 1000 primeras personas que generosamente nos atendieron el teléfono y aceptaron contestar la encuesta. Entonces, ¿qué tiene de eso de aleatorio? Muy poco. La cuarta hipótesis, y esto es ya pensando en la metodología que usamos, que es usar las redes sociales en lugar de usar paneles alquilados, comprados o mismos generados por uno mismo. ¿Para qué usar un panel si tenemos un gigantesco panel que es la totalidad de los usuarios de las redes sociales, Facebook, Instagram, hoy hasta en TikTok se puede contratar anuncios, pero la altísima penetración de Facebook, de Instagram, de Twitter, del conjunto de las redes sociales, en todos los segmentos de población permite pescar en una pecera muchísimo mayor que con los paneles y llegar fácilmente a cualquier rango de edad, cualquier nivel socioeconómico, cualquier zona geográfica. Aquí en Uruguay hemos logrado hacer una encuesta en un pueblo de 20.000 habitantes, que es el pueblo más alejado de Montevideo, que está en la triple frontera entre Uruguay, Argentina y Brasil, para medir el impacto económico y social de una planta industrial que se había instalado allá. Logramos hacer 250 casos en una ciudad que está a 650 kilómetros de Montevideo, un pueblo realmente alejado de la mano de Dios, y a un costo absolutamente incomparable con lo que nos hubiera costado mandar un equipo de encuestadores y un supervisor. En definitiva, ya lo dijo Bill Clinton hace unos cuantos años, es la economía, estúpido. O sea, termina siendo exclusivamente un problema de pesos. ¿Cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto costaría hoy hacer una muestra aleatoria, lograr una muestra aleatoria de 1000 casos o de 2000 casos, yendo a una muestra aleatoria de localidades, a una muestra aleatoria de manzanas,
recorrer las manzanas, lograr que la gente abra la puerta y conteste la encuesta, la productividad por día / encuestador ha bajado tanto por los niveles de rechazo que se ha vuelto inviable económicamente. Y además se ha vuelto inviable, no solo económicamente, sino en términos de tiempo. Ningún cliente hoy está dispuesto a esperar 3 meses a que le entreguemos resultados en la investigación de mercado cuando tiene que hacer un lanzamiento de un producto dentro de 2 semanas y tiene que decidir sobre la estrategia de comunicación, por ejemplo. Y hoy le agrego, no es la economía, es el coronavirus. Ahora, si antes era imposible hacer encuestas en hogares porque era caro, ahora ya se ha vuelto imposible por una cuestión sanitaria. Un par de ejemplos para una encuesta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la mecánica? Lo que hacemos es contratar anuncios pagos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como si fuera publicidad, en los que invitamos a la gente a hacer clic en un link y acceder a una plataforma donde está programada la encuesta. Para una encuesta para la que alcanzamos, o sea, tuvimos un reach de 81.615 personas que vieron el anuncio, hubo 3.585 que hicieron clic, 4,4%. De esas 3.585 hubo 2.072 que completaron la encuesta, llegaron hasta el final, no abandonaron por la mitad. Ahí fuimos aprendiendo también cómo era la curva de abandono de la encuesta a medida que la encuesta se hacía más larga. Cuanto más larga la encuesta, mayor es la tasa de abandono por la mitad. 2,5% la completaron, y de esos 2.072 realmente nos servían solo 1.300, que era el 1,6%, tuvimos una cantidad de descarte, que siempre hay, bueno, se detectan casos repetidos, gente que entra por alguna razón misteriosa, entra 2 veces o 3 veces a contestar la misma encuesta, se detectan por la IP, se detectan casos que son, bueno, gente que contestó cualquier cosa solo por, no sé, por molestar, y bueno, se detectan con algoritmos bastante simples, hay respuestas que deben ser consistentes entre sí. Bueno, moraleja, 1,6% de tasa de, digamos, casos utilizables sobre el alcance que tuvimos. Para poder tener un alcance de 81.000 personas con cualquier panel, el costo sería realmente muchísimo más alto que esto. Y otro ejemplo que es un target muy específico, acá estábamos buscando adolescentes que hubieran terminado en la secundaria en el año anterior y que vivieran en el interior del Uruguay. O sea, era un target muy pequeño. Para lograr 230 casos, que fueron los que pudimos utilizar, los que están en amarillo abajo, tuvimos que alcanzar casi 130.000 personas con los anuncios para poder llegar a 230 casos. Pero lograr esa muestra de 230 casos de un target tan específico con cualquier metodología tradicional hubiera sido absolutamente inviable económicamente y en términos de tiempo. Tuvimos una oportunidad en el año 2014, cuando las elecciones nacionales, de comparar qué era lo que pasaba con la metodología online y la metodología offline. Esto fue lo que nos dio el face-to-face, ya ponderado, 40% de intención de voto para el Frente Amplio. Esto fue la última encuesta antes de las elecciones nacionales. 26% para el Partido Nacional, 10% para el Partido Colorado, y después queda un 15% arriba de no sabe, no contesta, que es el eterno problema de las encuestas cara a cara o aún de las encuestas telefónicas. La misma encuesta realizada al mismo tiempo, con el mismo cuestionario, pero online, usando esa metodología que les contaba, usando las redes sociales, nos daba 4 puntos más el Frente Amplio, 4 puntos más el Partido Nacional, 2 puntos más el Partido Colorado y 10 puntos menos de no sabe y no contesta. Entonces, ahí tuvimos que tomar una decisión un poco atrevida, un poco temeraria. ¿Qué hacemos? ¿Nos jugamos a publicar los resultados de la encuesta face-to-face o de la encuesta online? Nos jugamos a la encuesta online y este fue el resultado real. El Frente Amplio sacó 48%, que era 4 puntos más que lo que daba la encuesta online, pero 8 puntos más de lo que daba la encuesta face-to-face. El Partido Nacional estuvo prácticamente en lo mismo que nos daba la encuesta online, y el Partido Colorado 1 punto más que lo que nos daba la encuesta online.
Ahí ya para nosotros fue como la prueba del 9. Era la demostración de que era válido el método. Y haciendo un poco de benchmarking con los colegas, todos anduvimos bastante bien, todos anduvimos en el entorno del resultado real, pero este acá fue el resultado nuestro, este fue el resultado real, y fuimos junto con esta empresa X, los que estuvimos más cerca de la votación del Frente Amplio. En cuanto al Partido Nacional, también fuimos los que estuvimos más cerca, nos dio exactamente el porcentaje que sacó el Partido Nacional, y el Partido Colorado estuvimos 2 puntos por encima. Realmente nos fue muy bien con una metodología que nos permitía tener costos significativamente inferiores para muestras bastante superiores y en tiempos muy inferiores que las metodologías tradicionales. En un departamento, seguramente algunos de ustedes conocen Punta del Este. Bueno, Punta del Este está, el balneario Punta del Este está en el departamento de Maldonado. En ese departamento de Maldonado, en las elecciones departamentales en las que se elegía el intendente, lo que sería el gobernador de los estados en México, era todavía más difícil porque hay un sistema para las elecciones departamentales que es bastante complicado, que es que primero pueden haber más de un candidato por partido. Entonces primero se cuenta cuál fue el partido que tuvo más votos, y dentro del partido que tuvo más votos, cuál es el candidato que tuvo más votos. Y ese es el que es electo intendente. Bueno, la encuesta nuestra, en el departamento de Maldonado, nos daba que el Frente Amplio sacaba 33-38%, y el Partido Nacional sacaba 39-44%, que eran los tres candidatos, la suma de los tres candidatos que están en celeste, en torno de celeste. Bueno, nos fue extremadamente bien, pudimos prever, haciendo encuestas online, 3 meses antes de las elecciones, que el ganador, que el próximo intendente de Maldonado iba a ser Enrique Antilla, cuando prácticamente todos nuestros colegas estaban diciendo que iba a ganar el Frente Amplio. Y entonces esa fue otra demostración, otra prueba de fuego que nos demostró que podíamos seguir jugándonos a esa metodología para hacer encuestas de opinión pública. ¿Qué es lo que pasó ahora en las encuestas nacionales del año pasado? Tuvimos elecciones internas en junio y volvimos a aplicar la misma metodología. En las últimas 3 mediciones que hicimos antes de las elecciones, estas son las elecciones internas del Frente Amplio, que era el partido oficialista en aquel momento, una coalición de izquierda, y detectamos muy rápidamente un crecimiento de Óscar Andrade, que era el candidato del Partido Comunista. Habían 4 candidatos del Frente Amplio para ser candidato a la presidencia de la República, y detectamos ese crecimiento que hizo que prácticamente terminaran empatados con la que iba en segundo lugar, que era Carolina Cosa. El resultado real es el que está a la derecha. Subestimamos en 4 puntos la votación de Daniel Martínez, que fue electo candidato por el Frente Amplio a la presidencia de la República, y detectamos perfectamente bien la pequeñísima diferencia que había entre el segundo y el tercer candidato. Y detectamos, y eso es algo sobre lo cual voy a volver, detectamos antes que con las metodologías tradicionales las variaciones en la intención de voto. O sea, con la metodología online, cualquier cambio lo detectábamos muy rápidamente antes que con las metodologías tradicionales. Lo mismo nos pasó con el Partido Colorado. El Partido Colorado, que tuvo 150 años en el poder, sería el equivalente, en cuanto a años que estuvo en el poder, el equivalente en Uruguay del PRI en México. Y aquí teníamos al 2 veces ex candidato a la presidencia, perdón, 2 veces ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, que era candidato por el Partido Colorado, que arrancó con una intención de voto del 63%, y pudimos detectar que el outsider, que era Ernesto Talvi, detectamos muy rápidamente que se iba acercando a Sanguinetti. Se cruzan las curvas en marzo. En el momento que publicamos que estaban empatados, faltó poco para que yo terminara flotando en la bahía de Montevideo. Y finalmente Ernesto Talvi, bueno, publicamos en la última encuesta que le iba a ganar por amplio margen a Julio María Sanguinetti, lo cual finalmente sucedió con un margen aún mayor. Eso fue el resultado real a la derecha, 54% para Talvi. Subestimamos la votación de José Amorín,
por razones geográficas, porque la votación de José Amorín está muy concentrada en 2 departamentos del interior y era imposible tener una muestra suficiente de esos departamentos específicamente. Pero bueno, eso es otro problema. Pero pudimos detectar con anterioridad a los colegas que trabajaban con otras metodologías el acercamiento y luego el cruce de la curva de Talvi y Sanguinetti. En el caso del Partido Nacional hubo otra situación bien interesante, que es que estaba el que finalmente ganó las elecciones nacionales, que Luis Lacalle, el actual presidente, que venía encabezando las intenciones de voto, aquí arriba. Larrañaga, el eterno rival de Lacalle, esta curva en celeste, y apareció un outsider, un millonario, un empresario millonario que ni siquiera vivía en Uruguay, que vivía en Suiza, y que apareció y dijo: yo quiero ser candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Hizo una inversión multimillonaria en publicidad, una campaña absolutamente inédita en Uruguay, y el señor Sartori, y Sartori, nosotros también fuimos los que pudimos detectar mucho antes que los colegas que trabajaban con metodologías tradicionales, el crecimiento de Sartori. Sartori salta aquí al 16% de intención de voto y se acerca al segundo, a Larrañaga, en febrero, cuando las elecciones eran a fin de junio, y se cruzan las curvas acá, y Sartori finalmente sale segundo. Las diferencias fueron mayores, las diferencias reales fueron mayores, aquí no nos fue tan bien, no sabemos si fue un problema de metodología, fue un problema de muestra, o fue un problema de que hubo un corrimiento de votos a último momento. Las elecciones internas, al no ser obligatorias, son las más difíciles de pronosticar. Pero lo que sí nos salió bien es que el orden de los candidatos, efectivamente, Sartori salió segundo y Larrañaga salió tercero. Lo mismo nos pasó después en las elecciones nacionales. Esto fue la evolución de los 4 principales candidatos. Daniel Martínez, que era el candidato oficialista del Frente Amplio, en la curva marrón arriba. La segunda curva es la de Lacalle, que finalmente fue electo en segunda vuelta, con apoyo de estos otros 2 candidatos, que eran Ernesto Talvi y Guido Manini Río, un partido nuevo que aparece en marzo, y también aquí fuimos los primeros en detectar este despegue del Partido Nuevo, que había arrancado de la nada, era el ex comandante del ejército, un partido de, llamémosle, extrema derecha, y este fue el resultado final. Sobreestimamos levemente la intención de voto del Frente Amplio y subestimamos la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. El orden de los candidatos fue el correcto, no nos fue tan bien como en otras elecciones, pero una vez más validamos la metodología porque el problema no fue la técnica de relevamiento, sino que fue otro. Detectamos, por ejemplo, que Facebook, el algoritmo de Facebook, ya había detectado quiénes eran, cuál era el perfil de las personas más propensas a contestar una encuesta online, y por lo tanto tendía a mostrarle el anuncio a esas personas, a ese perfil de personas. Por lo tanto, la muestra se nos había ido sesgando debido al algoritmo de Facebook y que no lo habíamos podido tener en cuenta. O sea, es un aprendizaje que nos quedó de estas últimas elecciones. Cuando hice parte de esta presentación el año pasado en una reunión con dirigentes de AMAI en México, Alex Garnica, que está aquí presente, la vio. Todavía no tenía los resultados, los resultados finales de las elecciones. Aquí están. Bueno, después, allá por el año 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo nos contrató para hacer el trabajo de campo en 6 países diferentes, que fueron Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá y Trinidad y Tobago. Una investigación que eran 6 encuestas diferentes sobre satisfacción con servicios públicos en 6 países diferentes, o sea, hicimos 36 encuestas usando la misma metodología, contratando anuncios en redes sociales en cada uno de los países. Y esto son 2 frases, este estudio lo pueden encontrar online, está disponible, lo pueden descargar y ver estas 2 frases que están en la ficha técnica, que dicen, esto fue escrito por el BID, no por nosotros: los datos se obtuvieron mediante una encuesta en línea que se convocó a través de Facebook. Se eligió esta técnica porque cumple con los principios del diseño y por ser notoriamente más económica. Y dada la novedad del método de convocatoria a través de Facebook, se triangularon los resultados con una encuesta presencial en Paraguay
para 3, falta ahí el 3, de los 6 servicios. Los resultados de ambas mediciones para las variables clave fueron similares. O sea que no había diferencias entre la encuesta presencial y la encuesta online. Bueno, hemos aplicado después la misma metodología para encuestas para investigaciones de mercado, una encuesta nacional a hombres, usuarios de afeitadoras desechables, la encuesta en la localidad de Bella Unión, que yo les comenté hace un rato. Seguimos haciendo un tracking cuatrimestral sobre el impacto de promociones y beneficios que ofrecen compañías de telefonía móvil, también lo hacemos online, encuestas a personas con intención de estudiar inglés en el próximo año, en fin, funciona y funciona especialmente cuando se trata de temas particularmente difíciles de abordar en una encuesta en la que hay intervención de un encuestador, ya sea cara a cara o ya sea en forma telefónica, pero también cuando se trata de segmentos súper específicos. Por ejemplo, para hacer una encuesta a usuarios de la red social Tinder, pudimos hacer una encuesta y una publicación muy divertida sobre el uso de Tinder en Uruguay, y una encuesta que no hubiera sido posible hacer de haber habido intervención de un encuestador entre la información y el informante. Obviamente nuestros detractores dicen cosas como esta: la causa de todos los desvelos de una encuestadora es que la muestra sea aleatoria. Uno no puede aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo que no tiene un ángulo recto. O dice también que todos los métodos de selección de muestra tengan sus problemas, no es una justificación para arrancar precisamente en la dirección contraria. Estas son frases textuales leídas en Twitter en los últimos años, cuando nos critican la metodología de las encuestas online. La autopostulación, que es una mala traducción del inglés opt-in, es por definición no aleatoria y por lo tanto metodológicamente inaceptable. O también dicen, las encuestas a través de Facebook son un significativo retroceso, ya que implican una renuncia explícita a la exigencia metodológica de una muestra totalmente aleatoria. Imagínense hoy con el coronavirus en la calle, lo que costaría hacer una encuesta aleatoria face to face, como se solían hacer las encuestas antiguamente, hasta no hace mucho, y como los puristas de la investigación social siguen reclamando que se haga. O dicen que las encuestas no son científicas, porque en las encuestas científicas el encuestador usa un método estadístico específico para elegir a los participantes, mientras que en las encuestas no científicas las personas se autopostulan para participar. ¿Qué es lo que contestamos a todo esto? Primero, que la causa de nuestros desvelos es que nuestra muestra sea representativa del universo que analizamos. Y en el fondo es totalmente irrelevante que la muestra sea aleatoria o no sea aleatoria. Lo que nos importa es simplemente que sea representativa. Si lográramos, por esos milagros, encontrar a 200 personas que son representativas de toda la población del Uruguay para cualquier producto o servicio que se quiera analizar, bueno, alcanzaría con censar a esas 200 personas para tener un resultado, y no sería una muestra aleatoria. En investigación de mercado, las muestras aleatorias hace tiempo que dejaron de ser aleatorias. Aceptémoslo, asumámoslo y actuemos en consecuencia. No hagamos la estrategia del avestruz como hace este señor en la arena. Esto es un camino de ida. Nunca van a volver a ser aleatorias. Nunca va a volver a ser posible conseguir una muestra aleatoria de lo que sea, para el producto que sea, para la investigación que sea. Entonces tenemos que buscar otras formas. Y ahora, después, con esta nueva normalidad, como se le ha dado por llamar, a partir del coronavirus, menos aún. Y me pregunto, si empíricamente descubriéramos que existen otras formas de describir el comportamiento de una sociedad sin que sea mediante una muestra aleatoria probabilística, ¿serían métodos inválidos? ¿Por qué? En definitiva, ser o no ser usuario de Facebook o de Instagram no introduce necesariamente un sesgo en la muestra. Los sesgos en la muestra vienen por otras razones, no porque la muestra sea reclutada a través de las redes sociales o a través de un panel. Y cito a Karl Popper, que decía, algunos científicos y muchos periodistas parecen dar igual valor a la simulación de un modelo numérico que a los resultados de un experimento basado en observaciones. Se trata de un gravísimo error. Tan solo puede decirse que un modelo se encuentra corroborado cuando se presentan evidencias empíricas que respaldan los resultados de sus predicciones. Todo lo que les mostré es absolutamente empírico.
las conclusiones a las que hemos llegado sobre la validez del método de las encuestas online usando las redes sociales es todo absolutamente empírico. Prueba y error, ensayo y error. Ensayo, ¿funciona? Seguimos. ¿No funciona? Buscamos los errores. ¿Por qué se dieron los errores? ¿Por qué hubo sesgos? Los corregimos y seguimos. Pero empíricamente descubrimos que es una metodología que funciona. ¿Qué pasa con la investigación cualitativa? Y bueno, cuando llegó la epidemia de coronavirus, estábamos por empezar un estudio muy grande, cualitativo, con 20 focus groups, en Montevideo y en 3 ciudades del interior. Y ante la posibilidad de que nos cancelaran la investigación, lo cual realmente nos dejaba muy mal parados, dijimos, ¿y si probamos a hacerlas online? ¿Por qué no? Entonces le propusimos al cliente, que era una empresa financiera uruguaya muy tradicional, ¿qué te parece si hacemos un grupo online usando Zoom, a ver cómo funciona? A ver si la gente se siente cómoda, a ver si la gente participa, a ver si el material que obtenemos es de la misma calidad que una encuesta, perdón, que un focus group presencial. Y el cliente aceptó. Hicimos ese primer grupo que ustedes están viendo en pantalla, la que está arriba a la izquierda es la psicóloga que modera el grupo, un grupo de 8 personas ahí, y funcionó perfectamente bien. La gente llegó en hora, la gente se conectó en hora, la gente no falló. Habitualmente con los grupos presenciales teníamos que reclutar 15 personas para estar más o menos seguros que 8 iban a estar presentes en el lugar y a la hora señalada, y acá todo el mundo vino, nadie falló. El material fue absolutamente, según lo que nos dijo la psicóloga después de hacer la primera prueba, el material era muy bueno, era de similar calidad al material que podía relevar en un focus group presencial. La diferencia era que duraba un poco más. En lugar de 1 hora y cuarto, terminaron durando 1 hora 3/4. Porque la dinámica no es tan fluida como en un focus group presencial. Pero fue la única desventaja que le encontramos. Las personas pueden estar en distintos lugares geográficos, no pierden tiempo, se conectaban desde su casa, las opiniones eran mucho más sinceras porque no hay una pantalla entre ellos y los demás participantes del grupo. Realmente no le encontramos desventajas. Y de la misma forma que hicimos focus groups online, antes habíamos hecho comunidades online. Comunidades funcionan de la misma forma que los focus groups, solo que con más personas y en forma asincrónica. En lugar de tener una duración limitada de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 1 hora y 3/4, funcionan a lo largo de un mes, por ejemplo, 40 días, y con el mismo sistema, estímulos propuestos por la psicóloga, pero las personas contestan en el momento que quieran, desde el lugar que quieran, desde el dispositivo que quieran, y se va haciendo la misma dinámica del grupo, pero en forma asincrónica y a lo largo de un periodo de tiempo extenso. Eso tiene la ventaja de que se puede ir cambiando la guía de pautas sobre la marcha. Se puede ir cambiando los objetivos, se puede descubrir cosas y reformular los objetivos de la investigación, lo cual con los grupos presenciales es imposible porque tienen una duración limitada y porque el cliente no puede intervenir en el medio. Aquí, con los focus groups online, es algo que me olvidé de decir, otra cosa que descubrimos es que el cliente participó en todos los grupos. Habitualmente, aquí en Uruguay al menos, es prácticamente imposible convencer al cliente que venga a presenciar los grupos atrás del espejo unidireccional. Que venga y asista a los grupos es tremendamente difícil porque viene de lejos, porque se tiene que desplazar, porque no tiene dónde estacionar, porque no se siente cómodo. Bueno, aquí el cliente miraba y había 4 personas de la empresa cliente mirando los focus groups desde su casa. Simplemente se les anula el sonido y el video y pueden asistir a todos los grupos. Y eso además genera confianza hacia la metodología, porque ven, escuchan a los consumidores y eventualmente incluso pueden participar mandándole mensaje por chat a la moderadora de los grupos. En definitiva, ¿cómo redefinimos nuestra actividad? Puse entre paréntesis, cómo definimos o redefinimos nuestra actividad. La actividad de investigación de mercado
no es investigación de mercado. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad que satisfacemos de nuestros clientes es de información. Información para la toma de decisiones. Y más que información, son insights para la toma de decisiones. Entonces, esto que ya yo personalmente me venía planteando desde antes, la redefinición de la actividad de la investigación de mercado, empecé a darme cuenta que teníamos que obligatoriamente aliarnos con otras metodologías, perdón, con otras metodologías no, con otras profesiones, con gente de otras actividades, quizás bastante alejado de la nuestra, por ejemplo, los desarrolladores de software, para poder brindar herramientas de mejor calidad a nuestros clientes. Y me di cuenta, y por eso la foto de la fusión nuclear, que teníamos que fusionar know-how nuestro de investigadores viejos de mercado, viejos investigadores o investigadores viejos, con el know-how de personas que estaban trabajando en otras profesiones. Y quisiera mencionarles una especie de producto, porque eso fue, no se me ocurre otro nombre mejor, un producto que diseñamos durante la campaña electoral del año pasado, tanto en las elecciones internas para un candidato como en las elecciones nacionales para otro candidato de otro partido. Armamos un producto que tenía distintas patas que provenían de distintas profesiones o actividades. Entonces, íbamos haciendo un tracking con la encuesta online, pero también íbamos haciendo con una herramienta de inteligencia artificial que subcontratábamos, obviamente no era nuestra, rastreábamos todo lo que se decía en las redes sociales sobre el candidato y sobre sus competidores. Esa información se mostraba en un dashboard al que tenía acceso el candidato. A partir de esos dashboards, hacíamos informes semanales o quincenales de síntesis, que era un análisis del retorno sobre inversión de cualquier acción que había hecho el candidato en las redes sociales, en su página web o en su canal de YouTube. Y además, le entregábamos todo el material que extraíamos de las redes sociales, todo lo que la gente decía sobre las redes sociales, se lo dábamos a la psicóloga para que hiciera un análisis cualitativo de qué es lo que había atrás de lo que la gente decía. Entonces, no era solo un dashboard con datos numéricos del porcentaje de engagement y la cantidad de seguidores y la evolución de la cantidad de retweets. Todo eso es numérico y está muy bien, pero además había un análisis cualitativo de lo que había atrás de las palabras. Por ejemplo, cuando yo les muestro, voy a cambiar de pantalla que comparto con ustedes. Esto, por ejemplo, es un rastreo, es una planilla Excel con todo lo que salió en Twitter a lo largo de una semana sobre un determinado candidato. Todo. Cientos y cientos y cientos y cientos de filas. Cada una corresponde a un tweet, con la información de quién lo tuiteó, desde qué cuenta, se puede clasificar por sentimiento, positivo, negativo, neutro, pero además de este dashboard, además de brindarle este dashboard al cliente, por ejemplo, esto es una síntesis de una semana. ¿Cuántas personas desde YouTube? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos nuevos suscriptores? ¿Cuántas visualizaciones de videos? ¿Cuántos minutos se miró el video? Bueno, una cantidad de datos numéricos sobre todas las redes sociales que había usado el candidato. Cómo la gente llegó a esos videos, desde qué dispositivos, el engagement de las publicaciones, la cantidad de suscriptores nuevos, los videos que fueron más vistos. Bueno, además de toda esta cantidad enorme de información numérica,
había un análisis cualitativo a partir de todos esos tweets que yo les mostraba, a partir de los comentarios que la gente hacía debajo de las noticias, en los portales de noticias. Todo eso es información cualitativa extremadamente valiosa para una campaña electoral, como fue el caso, pero también para las marcas. La gente está permanentemente escribiendo sobre las marcas, que nosotros tengamos cuenta de nuestras marcas o no. Aunque no tengamos cuenta y no nos puedan robar, la gente igual está hablando de nuestras marcas. Entonces, se vuelve absolutamente indispensable hacer un seguimiento en forma continua de lo que la gente está diciendo y qué es lo que hay atrás de las palabras. Y ese es el análisis cualitativo que se le puede sumar al social listening, ¿no? al rastrillaje de lo que la gente dice en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son las pocas certezas que nos quedan de todo esto que intenté resumirles? Esto es una frase que a mí me hizo un clic en la cabeza, conversando con Alejandro Garnica, que está aquí en este webinar, conversando, tomando un trago en Ciudad de México hace un par de años, me dijo esta frase textual: la investigación de mercado tal cual tú y yo la hemos conocido hace 20 años, se va a morir. Y no se va a morir dentro de 10 años, se va a morir dentro de muy poco tiempo. No imaginábamos, ni él ni yo, que iba a llegar el coronavirus y que nos iba a obligar a matar la investigación de mercado tal cual la hemos conocido durante 20 años y reinventarla. Estoy exagerando, pero solo un poquito. Otra certeza que a mí personalmente me queda es que no va a haber marcha atrás en la migración hacia las plataformas online, hacia la investigación online, hacia las técnicas de relevamiento de datos online. Esa es la segunda certeza que a mí me está quedando en esta pandemia. Lo tercero es que los datos van a ser cada vez más baratos de obtener, los datos, sino gratis. Por lo tanto, ¿dónde está el rol del investigador? El rol del investigador no va a ser más de proveedor de datos, ni siquiera proveedor de información. Ya va más allá incluso del ser proveedores de insights. Tenemos que cambiar de ser proveedores de información o proveedores de insights a ser socios estratégicos de nuestros clientes, ayudarlos a tomar decisiones con diferentes herramientas, no solo la investigación de mercado clásica. O sea, no se trata únicamente de pasar todo lo que hacíamos antes del offline al online, sino además de cambiar la forma en que relevamos los datos. Si vamos a seguir usando la misma encuesta, el mismo cuestionario que hacíamos offline, lo pasamos online, bueno, no se trata únicamente de eso, la revolución que tenemos que hacer. Tenemos que ir un poquito más allá y seguramente tratar de cambiar las metodologías de relevamiento de información. Una de ellas, que he mostrado, una posible, es esa fusión con otras profesiones, empezar a trabajar en alianzas estratégicas más cercanas con los desarrolladores de software, con los especialistas en Machine Learning, con los especialistas en Business Intelligence. Bueno, esto es lo que recién decía, ¿no? No se trata solo de pasar lo que hacíamos antes offline a un entorno digital, se trata de cambiar nuestro sistema operativo, tratar de cambiar la forma en que pensamos la investigación de mercado. Y ojo, que no tengo la solución a eso, y es por eso que no puedo ir todavía más allá y decirles cómo, porque todavía lo estoy intentando descubrir yo mismo, y como yo, unos cuantos colegas en Uruguay, en América Latina y en el mundo. Hasta aquí era lo que tenía para decirles. Creo que me extendí un poquito más del tiempo que tenía previsto, pero bueno, escucho todas las preguntas que tengan para hacerme y con enorme gusto, y la verdad que ha sido un placer. Excelente, Lai. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu tiempo para hablarnos tan profundamente de la investigación. Creo que ha sido uno de los webinars que ha sido más técnico y con mayor aprendizaje.
y justamente para eso es que tenemos estos espacios. A los participantes, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por la caja del chat. Esperamos unos 5 minutitos y si no, pues yo creo que con eso nos despedimos agradeciéndoles a todos y a ti también la participación. Esperemos un momentito para ver si tiene alguien alguna pregunta. Agradecimientos. Yo creo que bastante claro, ¿verdad? Es la información que recibimos hoy. Pues muchísimas gracias, Elaine, de verdad, por tu participación, por dedicarnos a estos espacios para actualizarnos mucho más acerca de marketing, específicamente en la investigación. Y esta es tu casa. Cuando gustes, MSX siempre tendrá los brazos extendidos para ti. Igual agradecerle a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Recordemos que tenemos muchos más webinars para ustedes y mucha más actualización el día jueves, así que no se lo pierdan, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir participando acá con nosotros. Alain, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a todos. Hasta luego, nos vemos el jueves.